con empresarios y se les explicó el porqué de esta iniciativa. Y al parecer, pues se sintieron atendidos y satisfechos, porque no es cierto que la iniciativa tenga que ver con promover las energías sucias, no es cierto que no nos importe producir energía solar, eólica, energía con agua en las hidroeléctricas, estamos haciendo un gran esfuerzo porque ya no vamos a crear ninguna planta porque produzca energía con carbón. Tenemos 3 plantas carboníferas, 2 en Coahuila, 1 en Guerrero, y están trabajando al 50% de su capacidad, y eso las tenemos trabajando porque mucha gente de Coahuila vive de la extracción del carbón y se les está ayudando. Pero en comparación con lo que se produce de energía con carbón en China o en Estados Unidos, es nada. A ver si te dan el documento que se dio a conocer ayer, porque quiero que observen cuánto significa la producción de energía con carbón en México con relación a lo que utilizan de carbón en China para generar energía eléctrica y en Estados Unidos. Nosotros estamos haciendo el compromiso de no crear plantas de carbón. Otra de las cosas que es importantísima, estamos invirtiendo como nunca para no producir combustóleo. Estamos invirtiendo en 2 plantas coquizadoras y es probable que se invierta en una más para no producir combustóleo. ¿Esto qué significa? No producir contaminantes, dióxido de carbono a la atmósfera. Y estamos también echando a andar un proyecto de modernización de las hidroeléctricas. Tenemos ya en marcha un parque solar que va a ser el más grande de América Latina en producción de energía, en Puerto Peñasco, Sonora. Entonces, todo esto se expuso ayer, porque utilizaron, no los que vinieron ayer, sino los que mandaban antes, utilizaron lo de las energías limpias para hacer negocios sucios, engañando. Entonces, eso es lo que estamos viendo. A ver si no tiene Laura el documento. Sí, los puntos. Nada más. No, porque
a ver si baja lo del carbón. Creo que es el punto 8. No, es este. A ver, bájale. Bájale. Baja. No. Sí. Te vamos a dar a conocer. Porque no hay nada que ocultar. Mire, todo esto es lo que estamos haciendo. Se aplica el programa de reforestación más importante del mundo. 1.500 millones de dólares estamos invirtiendo. No hay ningún país que tenga un programa de reforestación con 1.500 millones de dólares. Pemex extrae petróleo de manera racional, sin rebasar los 2 millones de barriles diarios, a pesar de contar con reservas adicionales que permitirían aumentar nuestra producción. No se ha autorizado el fracking. Se están modernizando 6 refinerías. Se adquirió la refinería de Deer Park, en Texas. Está por inaugurarse la nueva refinería de Dos Bocas. Y se construirán 2 coquizadoras, una en Tula, ya en proceso, y otra en Salina Cruz, todo lo cual va a significar la reducción sustancial de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y de manera muy relevante eliminará prácticamente la producción de combustible en nuestro país. México solo cuenta con 3 plantas carboeléctricas, 2 en el estado de Coahuila y una en Guerrero, que funcionan actualmente al 50% de su capacidad. Lo anterior significa que producimos el 0.35% de lo que se produce de energía con carbón en China y solo el 2.1% de lo que se produce de energía con carbón en Estados Unidos. No se planea construir ninguna nueva planta de generación a base de carbón. Estamos en condiciones de apoyar a la transición energética de la industria automotriz norteamericana en México, aportándole la energía limpia que requiera. Destaca como parte de este esfuerzo la fabricación nacional de vehículos eléctricos, con lo que se reducirá el mayor contaminante que es el transporte. O sea, pero bueno, aquí se trataron otros asuntos, pero es contestando tu pregunta. Pues a informar están en los primeros puntos. A ver, ¿por qué no pones el punto número 1? Esto es lo que se les dio a conocer. Se respetarán los permisos de importación que se entregaron a 5 petroleras para introducir combustible. Esto fue en el sexenio anterior, bajo condiciones de precios justos y legalidad. Es decir, no vender huachicol ni hacer contrabando. Esas son las empresas: Exxon, Valero, Shell, Tesoro, Koch,
Las mismas condiciones se aplicarán a todas las terminales de combustible que cuenten con los permisos para su operación. E inicialmente se retirarán denuncias y se levantarán las clausuras existentes como gesto de buena voluntad. No obstante, si hay actos de reincidencia vinculados al huachicol, porque por eso se han clausurado las terminales, y por el contrabando, el mal uso de permisos, se aplicarán sanciones penales, incluida la revocación del permiso. En los casos en que se hayan construido terminales sin permisos de las autoridades mexicanas, pues imagínense hasta dónde estaban, hasta dónde llegaban, construir terminales sin permiso. Cuando hablo de que México ya no es tierra de conquista, a esto me refiero. Solo podrán ofrecerse como opción el que Pemex, previo avalúo y en caso de necesidad, adquiera dichas instalaciones. Si ya están terminadas, pero no tienen permiso, porque no se les otorgó ningún permiso, y aún así las construyeron. A ver, el punto 2. Aclaramos que las nuevas solicitudes o los permisos en trámites no se otorgarán. Así, claro, porque queremos lograr la autosuficiencia energética y fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. También, claro. Es decir, tendrán prioridad las empresas públicas por el bien del pueblo y de la nación. A ver, el 3. Pedimos a las empresas petroleras de Estados Unidos que tienen contratos para extraer petróleo y gas de México que inviertan, pues con la reforma energética del sexenio anterior se otorgaron 112 concesiones para exploración y extracción de petróleo, y solo están invirtiendo 2 empresas y ninguna de Estados Unidos. Es decir, ahí se pone el nombre de las empresas que tienen concesiones. Sin embargo, se añade que aún así no se han revocado contratos y se han otorgado las prórrogas solicitadas. Cuatro, que el yacimiento Zama, que es un yacimiento importante, compartido por Pemex y Talos, inicie sus operaciones. Talos es una empresa estadounidense y es un yacimiento conjunto. A Talos y a 2 empresas más en el sexenio anterior les otorgaron la concesión para explotar un yacimiento que también tiene Pemex, un yacimiento compartido. Se le pide a Talos que inicie sus operaciones de exploración y perforación de acuerdo con la definición que ya se tiene por parte de las autoridades mexicanas
ya se aprobó por el Consejo de Administración de Pemex, pero además ya existe la concesión y se está respetando. Esto nosotros no lo hubiésemos hecho, porque esto significa el modelo de compartir utilidades de lo que extraen, dejan una parte y nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero ya están los convenios de utilidad compartida y los estamos respetando, pero aún así todavía no hay inversión. ¿Y qué es lo que han hecho con los convenios? En la mayoría de los casos, vender las acciones, optar por la especulación financiera. Pero no estamos cancelando concesiones. Todo esto lo digo para que se sepa que estamos actuando, vamos a decir, con tolerancia, sin autoritarismo, sin arbitrariedad. En este yacimiento se cuenta con petróleo de buena calidad. Existe el acuerdo del Consejo de Pemex y solo se requiere inversión, la cual puede aportar Talos, otras empresas o algún fondo de inversión. En caso de que Talos se desista del arbitraje, porque hay una denuncia, no quieren que Pemex participe en la administración. La Comisión Nacional de Hidrocarburos podría resolver rápidamente para iniciar los trabajos y tener producción en este mismo sexenio, porque hay petróleo, ya se tienen las exploraciones y es cosa nada más de perforar. Se podría extraer petróleo desde el año próximo. El volumen recuperable estimado del yacimiento es de entre 550 y 650 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, es decir, un valor presente neto estimado en 4.835 millones de dólares después de impuestos, con una tasa interna de retorno del 49.6%. Sigue. Bueno, ya no lo voy a seguir leyendo, ¿no? Ustedes. Vamos a seguir. En materia de generación de energía eléctrica, tenemos propuesto un sistema mixto en el cual la Comisión Federal genere el 54% de la electricidad, del sector privado el 46% restante. El 46% del mercado eléctrico mexicano representa un volumen de generación superior al de todos los países de América Latina, con excepción de Brasil. Solo el 46%. ¿Dónde está la estatización? Si estamos compartiendo el mercado. 46% es más que toda la energía que se consume en Argentina. Y en ese porcentaje se incorporará toda la inversión en generación
de las empresas privadas, o sea, es muchísimo. El crecimiento de la demanda estimada es de cuando menos 4% anual, tienen el 46%, pero año con año hay un crecimiento del 4% de demanda, lo que duplicaría los ingresos potenciales para el sector privado en menos de 20 años. No se consideraría en este 46% a la generación de electricidad que se haya logrado con vehículos ilegales o no debidamente autorizados, de acuerdo con la sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 25 de abril del 2002, así como de diversas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. No se trata de una iniciativa estatista ni expropiatoria. ¿Por qué hablamos de esto, de la resolución de la Corte? Porque están cancelados los llamados contratos de autoabasto, están declarados ilegales. Y no podemos pues violar nuestras leyes. Dice, no se trata de una iniciativa estatista ni expropiatoria. Lo que se busca es rescatar a Pemex y a la Comisión Federal por seguridad nacional y para mantener precios justos para los consumidores. Queremos evitar situaciones como la crisis que vivió Texas en 2021 debido a una tormenta invernal, o la que vive ahora España con un gran impacto para su población. Seis, las empresas como Sempra y otras que tienen acuerdos con la Comisión Federal y contratos de transporte de gasoductos podrían invertir en Topolobampo, en Salina Cruz, en Coatzacoalcos, donde se tienen terrenos y puertos para construir 3 plantas de licuefacción y exportar gas a países de Asia, América y Europa. Las empresas interesadas deberán llegar a un acuerdo con la Comisión Federal a más tardar en un mes. ¿Por qué es esto? Porque Sempra ya tiene contrato de transporte de gas y otras empresas. Entonces, incluso ya tienen un permiso para instalar una planta de licuefacción y ya están trabajando en Ensenada, Baja California. Entonces, estas empresas, como ya tienen el acuerdo con la Comisión Federal, podrían ampliar esos contratos, que implicaría destinar gas que tiene la Comisión Federal en demasía, porque en el sexenio anterior, ya lo hemos dicho, se engañó de que iban a construir 16 termoeléctricas y que para eso necesitaban comprar gas. No construyeron las termoeléctricas, pero sí compraron el gas. Y ahora tenemos en la Comisión Federal
gas excedente que se está revendiendo, se está perdiendo dinero de el erario, dinero del pueblo. Entonces, el planteamiento es, si ese gas se procesa en estas plantas de licuefacción, que lo que hacen es congelar el gas para transportarlo, llevarlo a Europa o a cualquier parte y regasificarlo y volverlo a meter a los ductos. Hay condiciones en Topolobampo para poner una planta, en Salina Cruz, todo esto para Asia, y en Coatzacoalcos para América y Europa. Ahora que está el conflicto en Europa por el desabasto de gas o el aumento en el precio del gas, ¿cómo se ayuda a Europa? ¿Cómo se lleva gas a Europa si no se tienen las plantas de licuefacción? En Estados Unidos solo hay 6 y estas están en el Atlántico, en el Golfo. En el Pacífico no hay ni una sola. Entonces, no hay infraestructura suficiente. Por eso, pues el papel relevante de Rusia y por eso insistimos en la autosuficiencia. ¿Qué decían los tecnócratas? ¿Qué decía Aspe en los tiempos de Salina, cuando se abandonó el campo? Decía, ¿para qué fomentar el sector agropecuario? Si en un mundo globalizado podemos comprar lo que necesitemos en cualquier país. Esa era la lógica, así de simplista, a partir de una concepción economicista. No es así. Y más cuando se trata de petróleo, de energéticos y de alimentos. ¿Qué tenemos que procurar? Todos los países. Lo está haciendo ahora Estados Unidos. Ayer lo planteó el presidente Biden. Autosuficiencia. Ayer dio a conocer que van a sacar de sus reservas 1 millón de barriles diarios de petróleo para bajar el precio de las gasolinas en Estados Unidos. Entonces, por eso es importante el que se pueda procesar este gas. Y decía yo, ¿por qué un mes? Porque son plantas que lleva a construirlas hasta 3 años, 4, y ya necesitamos iniciar. Ya no las vamos a ver nosotros terminadas, pero sí queremos que se inicien, porque son necesarias. Y son inversiones de 3,000, 4,000 millones de dólares cada planta. Entonces, sí, Sempra y estas otras empresas no responden en un mes, licitamos, porque sí van a haber empresas interesadas. Adelante. Pueden suscribirse acuerdos conjuntos para la producción de energía con la modernización de turbinas, equipamiento de presas existentes e instalación en las mismas presas, en los vasos, de celdas flotantes
fotovoltaicas flotantes en los embalses de las presas. Se utiliza toda la infraestructura que se tiene y se ponen paneles en la presa y ahí están los generadores. Entonces, tiene un doble propósito: el generar la energía con el agua y con el sol. Estas inversiones estarían garantizadas con la compra de la energía que produzcan estas empresas. Quienes inviertan, compraría toda la energía la Comisión Federal de Electricidad. Todo esto se los planteamos ayer. Los invitamos además a que se inviertan en parques también de energía solar, como es el caso del parque más grande de América Latina, ubicado en Puerto Peñasco, Sonora. Ahí va a estar un parque, ya tenemos el terreno, ya está el proyecto. La política actual del gobierno no apuesta a la contaminación, sino al contrario, tiene en los hechos, como en pocos países del mundo, el propósito de contribuir a enfrentar de manera auténtica el grave problema del cambio climático. Se les informa que el presente gobierno adquiere un compromiso de Estado de impulsar la transición energética a través de una política de desarrollo científico y tecnológico. La política del actual gobierno no apuesta a la contaminación, sino por el contrario, tiene en los hechos, como en pocos países del mundo, el propósito de contribuir a enfrentar de manera auténtica el grave problema del cambio climático. Y ya se mencionan las acciones que estamos llevando a cabo. O sea, este es el documento. Pues no hubo realmente protestas, fueron muy respetuosos. Estaba el gerente